Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una clase más de Photoshop. En esta sesión veremos cómo crear documentos nuevos y cómo trabajar las herramientas de pincel y pintura y todo lo ligado a este proceso de trabajo, es decir, también la herramienta borrador y algunos otros detalles que en esta ocasión podrían parecer no muy provechosos, pero sin duda establecerán una base para los ejercicios que estaremos resolviendo en las siguientes sesiones. Con respecto al asunto de la creación de un nuevo documento, cabe decir que es algo que se hace con menos frecuencia en Photoshop. Generalmente se trabaja directamente sobre fotos o imágenes previamente ya capturadas. Estas mismas definen el formato. Pero bueno, sin duda, aunque es poco el uso de este recurso, eso no quiere decir que no se utilice nunca. Y entonces podremos entender ahora cómo podríamos sacarle provecho a este asunto de trabajar nuevos documentos en Photoshop. Para poder resolver esta situación, por supuesto, vamos a ir al menú Archivo, a la opción de Nuevo, o bien presionamos Control N y aparece un cuadro de diálogo similar a esto. Cabe decir que dependiendo la versión de Photoshop que tú tengas, este entorno podría cambiar. Voy a cerrar momentáneamente esto. La versión que yo tengo de Photoshop, voy a mostrarte ahora, es la versión 21.0.1 y como puede verse aquí fue generada en 2019. Entonces es una versión un poco avanzada. Si tú tienes una versión más atrasada, no deberías preocuparte. La verdad es que Photoshop, si bien ha, por supuesto, ido incrementando opciones y herramientas, estas tampoco son, digamos, sustancialmente diferentes, o si lo son, podría muy posiblemente haber otra manera de resolver lo que a lo mejor tiene una herramienta nueva mediante otros procedimientos, a menos que de verdad tuvieras una versión muy atrasada de Photoshop, cosa que veo complicado porque la verdad es que prácticamente cada 2 años, cada 3, empiezan a establecerse en circulación nuevas versiones y las anteriores pues empiezan a caer en desuso. Entonces, vamos, no creo que tengamos problema con eso. Sin embargo, voy a buscar auxiliarte pensando en que tú tengas una versión, digamos, más antigua que la que yo tengo. Vamos entonces de nuevo al menú Archivo, en Nuevo, y bueno, muy seguramente tú tendrás en vista de tu programa unos modelos de trabajo preestablecidos. Seguramente los verás de distinta forma, pero al final vas a encontrar información muy parecida. Por ejemplo, tenemos aquí guardado, foto, imprimir, obra de arte, web, móvil, película y video. En las versiones, por ejemplo, de 2017, 2016, seguramente está foto, está imprimir, está web y película y video. Las nuevas incorporaciones son obra de arte e ilustración y por supuesto la de móvil. Estas no son otra cosa más que medidas preestablecidas. Asunto muy práctico porque mira, vamos por ejemplo a foto. Yo he dado clic allí y se puede apreciar que la ventana de trabajo que estoy aquí mostrándote me permite saber qué opciones hay de tamaño de fotografía de acuerdo con los estándares establecidos. Siempre es un problema, por lo menos para mí, el tratar de entender cuáles son las medidas del papel fotográfico. Esto asumiendo que tú irías a imprimir tus archivos digitales en una fotografía como se hacía regularmente antes con una cámara análoga, que era un proceso inevitable. Tú tomabas tus fotografías, lo que llevabas a las tiendas estas de fotografía era tu rollo, el rollo o película
o rollo de película para que fuera revelado e impreso en estas tiendas de fotografía. Ahora, por supuesto, con la era digital esto ha venido a desuso, pero vamos, no quiere decir que haya desaparecido. Si tú quieres imprimir un cuadro para tu casa, quieres obsequiar algún retrato o portarretrato con la imagen ya incluida, tendrás que acudir a estos tamaños estandarizados de foto. Entonces, bueno, aquí tenemos pues las diferentes opciones. Dependiendo de la que yo elija, las medidas y condiciones de resolución, de orientación y de tamaño van cambiando aquí del lado derecho en mi caso. También aparece la opción del modo de color y la opción del fondo. Con respecto a los modos de color iremos profundizando en esto conforme avancemos en las clases. Por ahora cabe decir que está bien dejarlo en RGB, es lo que yo recomendaría. Y el fondo blanco, aunque tenemos la opción de negro, algún color específico de fondo, transparente o personalizado, vamos a dejar blanco. Bueno, está la opción de imprimir, la cual nos muestra los tamaños estandarizados de papel, el sistema de Estados Unidos, que incluye el carta, el legal, el tabloide, o el internacional, que considera el A4, A6, A5, etc. Entonces, bueno, ya tendríamos nosotros una ventaja en esto porque no tendría que estar averiguando cuál es el tamaño o las medidas que corresponden a determinado formato. Yo simplemente lo elijo aquí. Estas versiones nuevas del programa incluyen ya también lo que el programa considera podría ser una medida estandarizada de obras de arte. Pues cabe decir que podríamos hacer uso frecuente del póster o de la postal. Aquí estamos pudiendo saber cuánto mide, por ejemplo, un póster de acuerdo con el criterio de Photoshop. Me aparecen pulgadas, pero puedo moverlo a centímetros para sentirme más cómodo. Puedo ver entonces que la medida que sugiere el programa es de 45 por 60. Por supuesto, podría yo con esta base cambiar las medidas y eso no generará ningún conflicto con el programa. Yo lo he cerrado a 40 por 60, incluso puedo cambiar su orientación, en lugar de que esté vertical ponerlo apaisado. Y hasta podría cambiar la resolución, el modo de color, etcétera. Pero toda esta parte de aquí abajo, generalmente el programa la establece de acuerdo con el esquema de trabajo que sugieres. Esto, el del asunto de una obra de arte o ilustración, se supone debería imprimirse, por eso es que establece por defecto la resolución de 300 píxeles por pulgada. Ya en otra sesión te hablaba sobre la resolución adecuada para determinados usos de la imagen. Entonces, si se va a imprimir y en alta calidad, pues debería tener mínimo 300 píxeles. Pero mira, si me voy a web, automáticamente la resolución en esta parte va a cambiar a 72 porque se entiende que las imágenes que estaré desarrollando en el programa pues estarán proyectadas para publicarse en internet, de tal manera que lo que me aparecen aquí son tamaños estandarizados de pantalla. Esta versión de Photoshop, como es reciente, incluye los tamaños más, pues digamos, más actuales o más popularizados. Por ejemplo, de acuerdo con una estadística, en estos momentos el tamaño de pantalla más usado es el de 1366 por 768. Antes lo era el de 1024 por 768. Si te das cuenta, todos tienen la misma resolución, pero bueno, lo que cambia es el tamaño o dimensiones de la pantalla. Entonces, si tú tienes una versión anterior, seguramente no te aparece porque esto ha cambiado no hace mucho. Las tendencias sobre la producción, por ejemplo, de monitores, pues se van perfilando, van variando. Y bueno, recientemente, hablemos del último año, las pantallas empezaron a hacerse más alargadas y por ello es que ahora esta es la más popular y antes lo era esta es más cuadradita y así, ¿no? Tenemos algunas otras opciones. En móvil nos aparecen tamaños ya preestablecidos de acuerdo con, pues digamos, ciertos
criterios que algunas desarrolladoras de estos dispositivos móviles han posicionado en el mercado. Entonces, pues aparecen las más populares, no todas, pero como ya comenté hace un momento, podrías tomar solo la base y a partir de eso, pues hacer los ajustes que necesites aquí. Se tiene también la opción de película y video. Es posible hacer algunas ediciones de video muy sencillas en Photoshop e incluso animaciones, también por supuesto muy sencillas, pero que convienen bien para los sitios web actuales. Entonces, pues eventualmente hablaremos también de eso y haremos alguna animación para sitios web. Pero bueno, puede entenderse que se puede trabajar la edición de un video que no tenga un tamaño pues muy grande o que tenga requerimientos pues muy específicos o muy elaborados o complicados, porque ya tendríamos que acudir a un programa especialmente creado para ello. Pero bueno, aquí el programa pues nos ofrece esa alternativa también. Bueno, vamos a hacer un ejercicio en el que utilizaremos las herramientas de pincel y vamos a colorear un poco sobre él. Vamos a trabajar sobre un lienzo blanco. Para hacer más efectivo el formato, vamos a trabajar con web y vamos a elegir el tamaño más habitual de pantalla. Muy seguramente tu monitor está utilizando esta medida. Si no es así o si no lo sabes, no te preocupes, vamos a utilizar esta medida. Si no la tienes, vas a elegir cualquier otra y vas a cambiarla como lo estoy haciendo yo. Voy a poner 1366, estoy en píxeles por supuesto, y voy a poner también el ancho, que bueno, ese ya está correcto, es de 768. Debe quedar esto en 72 píxeles por pulgada. Vamos a dejar el color RGB, el fondo blanco y toda esta información que aparece por defecto. No nos vamos a preocupar por esta situación. Aquí en esta versión aparece la opción de escribir de una vez el nombre. Yo no recomiendo hacerlo porque a veces se confunde uno pensando en que ya guardó el archivo, porque aparecerá el nombre en la pestaña correspondiente. Y puede uno confiarse, cerrar el documento y no haberlo guardado. Entonces, para mí es un referente siempre esto, el que aparezca sin título, porque quiere decir que no lo he guardado aún. Entonces, bueno, vamos a darle crear a este nuevo lienzo. Este es mi espacio de trabajo. Si presiono la tecla F, como ya expliqué en otra sesión, voy a poder ver mi vista de pantalla completa y si crezco, miren, he dado solamente un control más y el formato encaja perfectamente en mi pantalla. Bueno, voy a regresar al modo habitual, vuelvo a presionar la tecla F y estoy ya en mi espacio de trabajo con las herramientas dispuestas a mi izquierda y mis ventanas a la derecha. Muy bien, vamos entonces a trabajar algunos trazos sobre este lienzo. Para hacer más fácil mi trabajo en este objetivo que tengo de colorear, debo acudir al menú Ventana, a Espacio de Trabajo y activar el modo Pintura. Al hacerlo, el programa despliega las ventanas que considera yo podré estar utilizando para hacer esta labor, la de pintar. Una vez que ya dispuse el perfil de trabajo de pintura, voy a acudir a las herramientas y voy a tratar de identificar el pincel. Cabe señalar que hay varias herramientas que tienen el icono de un pincel, pero se acompañan además de otro imago o de otro signo o símbolo que me haría poder distinguir cuándo estoy en pincel y cuándo no. El pincel normal solo es el pincel, no tiene ningún otro icono que lo acompañe, y si dejas el cursor ahí, un poco en la herramienta, te aparecerá el nombre, pues certificándote que se trata en efecto de la herramienta pincel. Voy a seleccionarla.
Ahora, para poder pintar, yo necesito entender un concepto fundamental en Photoshop. Photoshop considera un color de frente y un color de fondo. Esto quiere decir que si yo deseo pintar, pues debería considerar un color de frente o frontal. Y si quisiera borrar, tendría que pensar en un color de fondo. Entonces, bueno, para poder seleccionar un color, puedo simplemente dar un clic en el icono que muestra el color frontal y seleccionarlo en esta pues paleta de colores que aparece aquí, o en este modelo de color que se me muestra. En esta barra elijo la tonalidad o el color específicamente, y aquí pues el nivel de intensidad con el que quiero que pinte. Aquí me aparece, por supuesto, información relacionada con los modelos de color, el RGB, el CMYK, el Color Lab. Entonces puedo hacer uso también de estos porcentajes, pero me parece que en este momento conviene simplemente definir algún color. Selecciono alguno. Sé ahora que pintaré sobre un lienzo blanco con este color azul, pero me falta definir el pincel, el tipo de pincel. Una de las grandes ventajas que representa trabajar con Photoshop, la edición, digamos, de pintura, es que puedo contar con un sinfín de pinceles que probablemente no tenga si estoy haciendo esto en lo físico. Vamos a revisar la barra de propiedades. Debe estar activa, la herramienta pincel. Entonces, en la barra de propiedades aparece un primer criterio, es un icono de un pincel, hay una flecha hacia abajo. Si yo despliego, aquí dice que no hay herramientas preestablecidas definidas. Quiere decir que solamente tengo este modelo de pincel. Aquí hay un engrane, esa es una opción que cabe revisar, porque aquí aparecen algunos criterios para esta herramienta. Yo podría cargar, pues digamos, más opciones de herramientas ligadas al pincel. De momento me parece que con las que aparecen en el programa es más que suficiente. Y tenemos aquí algunas opciones. Por ejemplo, ordenar por herramienta, mostrar todas las herramientas preestablecidas, mostrar solo texto, una lista pequeña, etc. Ahora bien, estos dos puntos que estoy señalando, el de restaurar herramienta y restaurar todas, es un asunto que puede ayudarte a resolver cualquier problema que se te presente con Photoshop. Puede suceder que, ya sea tú sin quererlo o sin darte cuenta, o alguien más que trabaje en la misma computadora que tú, tenga bien cambiar algunas propiedades aquí, y eso después confundirte y no saber el origen de algún problema que se te presenta al usar la herramienta. Una recomendación que te hago es acudir aquí, a este engrane, y elegir la opción Restaurar herramienta. Si le das clic allí, automáticamente el programa pone por defecto las condiciones originales de la herramienta. Entonces, si te ves en problemas, si tu herramienta, ya sea la de pincel o cualquier otra, no está funcionando como lo esperas o como sabías que funcionaba, pues vas aquí y restauras tu herramienta. Muy bien, pasemos al siguiente nivel. Este es el que quería realmente mostrarte. Aquí aparece por defecto un pincel y un tamaño de pincel. Si yo despliego esta opción, puedo elegir algún tipo de pincel. Como puede apreciarse, hay muchos y yo puedo hacer uso de cualquiera para pintar. Vamos a revisar esto con más detalle en un momento. Vamos a terminar de checar esta parte. Tenemos aquí una carpetita que no es otra cosa más que los ajustes de pincel. Aquí podría yo tener una vista, digamos, un poco más cómoda de lo que estoy viendo aquí también. Básicamente es lo mismo. Hay un asunto muy particular. Resulta que a partir de la versión 2018 de Photoshop, Photoshop incluyó una serie de pinceles
para determinadas herramientas. Es decir, antes había el criterio, antes del 2018, de que un tipo de pincel podía funcionar para prácticamente cualquier herramienta que hiciera una función similar a la de un pincel. Esto puede ser la misma herramienta borrar o la de clonar, la de algún efecto. Entonces, digamos que había herramientas y había tipos de pinceles que se podían adecuar a cualquier herramienta. A partir de la versión 2018, Photoshop, no sé por qué razón, agrupó determinados tipos de pincel a determinadas herramientas. Entonces, ahora se debe entender que hay un grupo de herramientas de pincel, para la herramienta pincel, otro grupo de pinceles para la herramienta borrar, etc. Pero bueno, vamos a ver ahorita de qué manera podemos saltarnos esa parte y poder usar cualquier tipo de pincel con cualquier tipo de herramienta. Enseguida aparece la opción de modo y si desplegamos aquí tenemos una lista pues algo extensa de cosas. La recomendación por ahora es establecer esto en normal. De hecho, si tú encuentras tu programa o al seleccionar tu herramienta pincel con algún otro modo de la herramienta, te recomiendo que lo regreses a normal. Tenemos la opacidad, tenemos el flujo, tenemos suavizar. Estos tres criterios te los quiero explicar al mismo tiempo porque quiero hacer una analogía. Pensando en que vamos a utilizar un pincel, si tú estás, digamos, utilizando un pincel en lo físico, vamos a pensarlo así, y estás trabajando con la técnica de acuarela, la opacidad sería lo mismo que la cantidad de agua que utilices al momento de vaciar el color. O sea, es decir, el procedimiento más común que se hace cuando se pinta acuarela es que tomas el pincel, lo humedeces, luego tomas el color, obviamente con el mismo pincel, y luego de ahí vas directamente al lienzo o incluso vuelves a pasarlo por el agua antes de pasarlo al lienzo para diluirlo más, para hacerlo más claro, pero al mismo tiempo más translúcido. Eso es lo que hace opacidad. Entre menos opacidad haya, o sea, bajemos del 100%, más translúcido y claro va a ser. Por supuesto, el 100% es el color directo y sin nada de translucidez. En cuanto al flujo, pensemos que este sería lo mismo a pensar qué tanta presión ejerces con el pincel sobre tu lienzo. Se entiende que a mayor presión, mayor expansión del color y a menor presión, la línea o trazo que se genera con el pincel suele ser menos ancho, menos extendido. Eso es lo mismo que se consigue con el flujo, ¿de acuerdo? A más flujo, toda la capacidad del pincel en cuanto a presión para digamos, aplicar el color, y al reducir este, por supuesto, se obtiene menos expansión de dicha aplicación del color. En el caso de suavizar, tendríamos que pensar que esto es un poco parecido al pincel mismo y qué tan suave es, o sea, qué tan duras son sus cerdas como para pintar más fuerte o más intenso o de manera más suave o digamos más difuminada. Entonces esos son los criterios que tenemos que conocer para manejar esta opción. Ahora vayamos ahora sí a lo que nos interesa. Voy a dejar en 50% el modo de suavizar. Bueno, tenemos entonces un pincel. Voy a elegir el que yo quiera. Aquí tengo varios. Puedo empezar con este, circular difuso. Y tengo que pensar en el tamaño. Yo estoy observando en mi monitor una pequeña cruz, referencia de que el tamaño del pincel es muy pequeño. Voy a agrandarlo. Bueno, ahí se ve ya qué tan grande estoy haciendo mi pincel. Puedo
para evitarme ir hasta aquí, dar clic derecho y me aparecen estas opciones de inmediato. Donde estoy, doy clic afuera y desaparecen. O sea, tengo la herramienta pincel activa, doy botón derecho sobre el lienzo y me aparecen las opciones que puedo modificar. Y cuando ya quiero aplicar, doy un clic y desaparece. Bueno, voy a aplicar algo aquí. Estoy pintando, estoy haciendo mis trazos. Voy a cambiar de pincel. Pero ojo con esto que voy a mostrarte. Mira, acabo de sacar la ventana pincel de su espacio para poderlo hacer más grande y mostrarte. Aquí tengo una barra de control que me permite hacer más chico o más grandes mis muestras de pincel. Puede ser que esté trabajando en un monitor un poco pequeño y necesite agrandarlo. Bueno, tengo la herramienta pincel y estoy pintando. No tengo ningún problema con todo esto. Pero cuando voy a otras opciones de pincel, por ejemplo los pinceles secos o los pinceles húmedos, debo percatarme de que en cada uno de las muestras de pincel hay un icono que establece para qué herramienta fue generado. Estos, los que tienen el pincel, se supone no me deberían generar ningún problema. Mira, voy a seleccionar este, puedo pintar perfectamente. Pero cuando acudo, por ejemplo, a este, lo que pasa es que automáticamente el programa me llevó de la herramienta pincel a la de borrador. Entonces, cuando paso al pincel, no estoy pintando, sino borrando. Un asunto, pues digamos, como conflictivo. No entiendo sinceramente por qué el programa pues resolvió las cosas así. Me parece que no es muy cómodo. De hecho, cuando recién surgió esta situación, a partir de 2018, éramos muchos los vueltos locos porque decíamos, oye, yo antes podía hacer uso de este tipo de pincel con cualquier herramienta y ahora resulta que no me deja. O sea, estoy aquí ahorita aplicando un efecto como de, digamos, como de arrastrar el color en este caso, y no es algo que quiero hacer. Yo lo que quisiera es pintar. Entonces, bueno, ese resulta en un problema, porque además hay pinceles muy interesantes que podría estar yo necesitando y que no puedo usar porque están, de acuerdo con la visión del programa, predeterminados para otras cosas. Entonces, he ahí un problema, ¿de acuerdo? Mira, este, por ejemplo, sí está hecho para pincel y me ha regresado automáticamente a la herramienta. Ahí estoy haciendo pues mi obra de arte, ¿no? Pero bueno, ¿qué resulta entonces? ¿Cómo puedo hacer para que un pincel o un tipo de pincel se aplique a la herramienta que yo quiera? Mira, voy a ubicar esta herramienta que claramente se ve aquí, está destinada a esta función. Voy a regresar al pincel y voy a obligar a que el programa me permita usar este tipo de pincel, pero con la herramienta pintura. Para ello, tengo que presionar la tecla Control Alt antes de dar clic sobre la herramienta. Mira, observa que tengo la herramienta pincel. Aquí me marca el icono que este tipo de pincel corresponde a otra herramienta, a esta, pero yo me niego a dejar que el programa me obligue a usar esta herramienta solo, este tipo de pincel solo con esta herramienta. Entonces presiono Control Alt, doy clic y tengo la herramienta, tengo el pincel, perdón, y lo puedo usar en la herramienta pincel que estaba utilizando. O sea, no estoy teniendo que condicionarme a lo que ha establecido el programa. Si tú estás utilizando Mac, tú tienes que apretar en lugar de Control Alt las teclas Comando más Opción. Comando más Opción en Mac para poder resolver esta situación. Ahora bien, esto funciona solamente en versiones 19.1 para arriba. Tú puedes verificar eso si acudes al menú Ayuda de tu programa,
vas a la opción que dice acerca de Photoshop y aquí te debe aparecer la versión que estás utilizando o que tienes instalada. En mi caso, como ya te dije hace un momento, yo tengo la versión 21.0.1. A partir de la 19 es cuando ya se puede resolver con estos comandos rápidos que te he indicado. Ahora bien, si tú tienes una versión más atrasada, no es 19.1 para arriba, hay otra manera de resolver esta situación. Es la siguiente: tú tendrías aquí que crear una nueva versión de este tipo de pincel. Voy a servirme de este para ejemplificarte. Bueno, voy a seleccionar entonces este pincel, voy a ir a las opciones ocultas de la ventana pincel. Aquí se despliega una lista de alternativas. Voy a elegir nuevo valor de pincel. Le doy clic allí. Como ya tenía seleccionado este, por supuesto que ese nuevo valor aparece aquí. Puedo asignar un nuevo nombre o simplemente marcarlo aquí. Le voy a ponerle prueba. Y lo importante ahora es nunca activar esta casilla que dice incluir ajustes de la herramienta. De hecho, por defecto aparece en las herramientas que tenemos instaladas esta instrucción. Al quitarla, nosotros podremos hacer que el estilo de pincel o tipo de pincel pueda aplicarse para cualquiera. Le voy a dar a aceptar. Aparece ya aquí abajo con el nombre que yo asigné. Si te das cuenta, es el mismo, solo que este ya no tiene ese icono y yo puedo entonces utilizar este pincel con pintura, luego pasarme al borrador y volverlo a usar y no tener problemas de que pase a otra herramienta. Entonces, bueno, hemos resuelto ya uno de los inconvenientes con la herramienta pincel. Muy bien, bueno, ya tengo yo hecho aquí un cochinero, pero pensemos que es una visión de artista lo que estoy logrando. Entonces voy a utilizar otros colores. Tengo aquí muestras preestablecidas que me pueden ayudar. Puedo incluso crear las propias. Aquí estoy desplegando todas las alternativas. Puedo seleccionar cualquiera y entonces ir generando yo mi obra, ¿de acuerdo? El asunto entonces será que vayamos combinando los colores. Voy a hacer uso de la opacidad como te lo había mostrado y voy a reducir la opacidad del color rojo que voy a marcar ahora al 50%. Al aplicarlo puede verse que estoy haciendo la aplicación del color, pero este es translúcido y es un rojo muy claro. Por supuesto que si yo insisto y remarco y remarco y remarco, terminaré llegando al 100%, ¿no? O sea, sería la misma referencia que la de pintar con acuarela. Por mucha agua que le pongas, si tú sigues colocando color y color y color, por más diluido que este esté, si lo haces reiteradamente sobre la misma zona, pues evidentemente esa zona se va a saturar del color que estás aplicando. Entonces eso pasa. Pero puedes recortar el camino si simplemente pues saturas el color desde el principio y ya no lo haces translúcido y lo muestras tal cual. Entonces, bueno, tenemos esa situación. Hay otra cosa que es importante aclarar. Yo selecciono una muestra de pincel y se aprecia perfectamente en el cursor. Pero ¿qué pasa si no lo veo? ¿Qué pasa si cambio de cualquier muestra de pincel y no consigo ver la figura que corresponde a ese pincel? En todos los casos, como puedes ver, se está mostrando una cruz. Bueno, esto se debe a que yo
tengo activado en este momento la tecla del bloque de mayúsculas, o sea, aquella tecla con la que logramos escribir todo en mayúsculas. Debes desactivarlo para poder tener la vista del pincel o del tipo y tamaño de pincel. Voy a desactivarlo en este momento y ya se puede ver. Lo activo y veo una cruz. Entonces, bueno, si en algún momento dado se te presenta este problema, pues ya sabes cómo resolverlo. Muy bien, una última cosa. Tenemos la situación de querer revertir la situación. En el caso de Photoshop sucede algo muy particular, o bueno, sucedía así hasta esta versión 2019. De la versión de 2019 para atrás, lo que el programa ejecuta como Control Z es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en otros programas, incluso de Adobe. Por ejemplo, en Illustrator, tú puedes dar Control Z las veces que lo necesites y eso implicará que tú estés regresando en pasos hasta el punto en donde iniciaste prácticamente. Pero sucede que con Photoshop, si tú das Control Z, se puede perfectamente revertir un paso, pero si vuelves a dar Control Z, en realidad el paso se regresa a donde estabas al final, o sea, no hay más de un Control Z, aparentemente, ¿no? O sea, solo te permite el programa ir una vez hacia atrás y ya. Esto aplicando Control Z. Sin embargo, podemos, por supuesto, vencer al sistema e ir más atrás. Para poder entender este concepto debemos ir al menú Ventana y habilitar la opción de Historia, no histograma, Historia, y se abre una ventana que muestra el registro de todo lo que hemos venido haciendo. Ahora, este asunto es limitado, no nos mostrará absolutamente todo lo que hemos hecho desde que hemos abierto la foto. Si hemos ejecutado muchas acciones, el programa solamente nos mostrará unas cuantas. Esto se debe a que este programa en particular, Photoshop, demanda mucha memoria del sistema. Es un programa, digamos, complejo en ese sentido. Puede hacer incluso que si tu computadora no tiene una buena memoria, un buen procesador, empiece a presentar problemas cuando uses este programa. Entonces, una medida que utiliza el programa para evitar conflictos es evitar que puedas tú indiscriminadamente regresarte hacia atrás, porque evidentemente eso implicaría que el programa estuviera guardando absolutamente todo lo que has hecho, ¿no? Eso implicaría, por supuesto, más demanda de capacidad del programa para con la computadora. Entonces hay digamos, una serie limitada de retrocesos. En esta ventana historia se pueden ver, si tú vas dando clic hacia atrás, puedes irte regresando, incluso puedes saltarte varios pasos hacia atrás y entonces te encontrarás en una posición ya óptima. Pero mira, yo he llegado hasta aquí. Ya no puedo deshacer más de lo que ya hice. Hay una opción radical que es llegar de verdad al origen de todo esto y es dar clic en esta primera casilla que tengo aquí, que sería pues, prácticamente, en mi caso, pues lo de haber creado el lienzo, es todo lo que puedo recuperar, pero de ahí pues me saltaría hasta acá. Entonces, bueno, pues esa situación ocurre. Si yo detecto el punto en el que quiero regresar y hago una nueva función, voy a quedarme por aquí más o menos, y si a partir de aquí hago una nueva acción en el programa, todos estos registros desaparecerán y se establecerá uno nuevo. Voy a precisamente a ejecutar esa acción. Voy a utilizar este color, el pincel. Mira, observa que aquí se ve el registro anterior, trabajo y se borra todo eso y se registra el nuevo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esa situación.
Acabo de bajar la opacidad y estoy generando un efecto aquí particular con esto. Bueno, vamos a revisar esta situación. Para poder regresarte en el programa sin tener que acudir a la ventana historia, tú puedes presionar Control Alt Z y al hacerlo irás regresándote, ahora sí, como lo hacen la mayoría de los programas de Adobe, las veces que sea posible. O sea, no tienes que pensar en que solamente Photoshop te lo permitiría hacer una vez. Si quieres revertir la situación, o sea, es decir, deshacer lo de deshacer, deberías presionar Control Shift Z y como puedes ver aquí se está reincorporando, estoy presionando las teclas y se está reincorporando lo que había borrado. Entonces es Control Alt Z hacia atrás, Control Shift Z hacia adelante sobre el registro de historia que has ido trazando con un documento. En la versión 2019, que es la que yo tengo, se corrigió esa situación. Entonces yo realmente estoy dando Control Z, no Control Alt Z y puedo regresarme. Pero eso, bueno, es posible solamente hasta la versión 2019 hacia adelante. Muy bien, bueno, tenemos entonces ya esta situación aclarada. Puedes utilizar el borrador para también eliminar alguna de las partes que, pues que vamos, no te haya convencido mucho en tu trabajo, y lo puedes hacer haciendo uso del propio pincel. Entonces voy a utilizar el borrador. Como esta es una herramienta o un pincel o un tipo de pincel destinado a la herramienta pincel, voy a presionar Control Alt, doy clic y ya lo pude obtener, pero para la herramienta borrador. Amplío su tamaño. Es más, voy a corregir otras cosas. Amplío su tamaño. Voy a bajar la opacidad para que no me borre todo de golpe. Y entonces ejecuto esta situación. Entonces, bueno. De esta manera es como se trabaja la edición de pintura en el programa. Lo último que me queda por señalar es que podemos cambiar la dirección de algunos tipos de pincel. Por ejemplo, si he elegido este que tengo aquí, a ver, voy a elegir otro en el que se pueda apreciar mejor. Vamos a ver, déjame encontrar alguno. Miren, este se va a poder apreciar. Voy a pintar con un tono oscuro ahora. Puede verse aquí la dirección con la que pinta este pincel. Si yo doy clic aquí, en los tipos de pincel, o bien botón derecho, puedo hacer uso de esta herramienta para cambiar la dirección que tendrá mi trazo. Me parece que es claro en la medida en que el propio cursor lo muestra. O sea, aquí tiene esta dirección. Si cambio el ángulo, pues cambio por supuesto el sentido en el que estaré utilizando esta herramienta de pincel o este tipo de pincel. Recuerda que si en algún momento dado sientes que tu herramienta ya has movido demasiado y quisieras regresar al origen, pues vas a esta alternativa, a este botón y restauras la herramienta y automáticamente todo se regresa a la condición normal. Muy bien, bueno, esta es la clase en la que se habló de cómo crear un nuevo lienzo en Photoshop y cómo hacer uso de la herramienta pincel y borrador, sobre todo de los estilos o tipos de pincel, para poder hacer trabajos de pintura en Photoshop, que no es por supuesto privativo solamente de la ilustración. Lo vamos a utilizar para recuperar, restaurar, arreglar o mejorar fotos. Entonces, bueno,
ya iremos poco a poco sumando más herramientas a este curso. Que estés muy bien. Buen día.